Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, en este tema tan apasionante como es la guerra, la guerra que está sucediendo ahora mismo en Israel, en Gaza. Y cedo la palabra rápidamente al coronel Collins, que hemos cortado abruptamente por un tema de tiempos, para que finalice su intervención. Adelante, mi coronel. Bien, quería resaltar el ataque de comandos de Hamas en el norte a un concierto que se estaba celebrando en el desierto del Negev, donde había muchas personas oyendo música y demás. Llegaron los comandos de Hamas y empezaron a disparar indiscriminadamente, matando a muchísimas personas. Otro tema es el de los rehenes. El de los rehenes, desde el principio fueron a coger rehenes y se llevaron, pues se está hablando como de 60, pero yo creo que se está haciendo aún el recuento, que aún no se sabe con certeza cuántos y quiénes se han llevado como rehenes. Parece ser que incluso he oído en algún sitio que se han llevado de rehén a un general de brigada. El tema de los rehenes, pues claro, es muy delicado. Los judíos han llegado a, por un solo soldado israelita, pues liberar muchísimos terroristas de Hamas que tenían presos. Entonces ese es un gran problema que va a tener Israel. Respecto al futuro, al ataque, pues que van a efectuar, a mí me parece que es muy problemático porque la Franja de Gaza está muy poblada, está superpoblada y además está muy urbanizada además como construyen las ciudades los árabes, con muchos recovecos en las calles estrechas, calles en plan culo de saco, o sea, que no tienen salida. Entonces son muy difíciles para las fuerzas acorazadas. Las fuerzas de infantería, pues es muy largo el que puedan ocupar una ciudad. Además tienen túneles, etc. Para mí, lo adecuado sería, si tuvieran la suficiente información, pues ocupar centros claves de la dirección del combate de Hamas, qué sé yo, puestos de mando, centros de comunicaciones, polvorines, refugios, etcétera, y bueno, tratar de desarticular todo el entramado del mando de Hamas. El entrar en fuerza en esa zona, pues yo no lo veo cómo se puede hacer si no es en una guerra pues muy prolongada. Muy bien, muchísimo. En fin, esto más o menos es lo que quería. Bueno, y también en la suerte que ha tenido Israel de que no le ataquen desde el norte, desde el Líbano, pero tampoco los de Hezbollah que hay en la Cisjordania palestina. Está dividida en tres zonas, sobre todo en la zona que controlan absolutamente la Autoridad Nacional Palestina, que verdaderamente pinta muy poco porque el que se ha hecho con el poder es Hamas. Hezbollah tiene cierta discrepancia con Hamas porque los de Hamas son sunitas y Hezbollah es chiita. Bueno, esto es más o menos, no sé, un poco deslavazado lo que quería decir. Muy agradecido, mi coronel. Creo que el teniente general quería comentar algo. Mi teniente general, ¿me oye? Lo oigo. Adelante, mi teniente general. ¿Se me oye a mí? Sí. Bueno, pues comentaba, o intentaba antes de, fuera de micrófono, explicar que, respetando, por supuesto, la opinión del coronel, no coincido casi nada en ella. No coincido en una serie de cosas. Bueno, luego no hemos guardado un poco la disciplina que habíamos previsto de hablar de la parte táctica, de la sorpresa,
luego de la cuestión de la inteligencia y luego más adelante de las consecuencias de esta acción por parte de Hamas. Vuelvo a insistir simplemente que la inteligencia es la que ha fallado, pero el motivo del fallo es el que está en el aire y que la desinformación propia de los momentos que vivimos pues no nos acercan a ver si es qué es la buena, la noticia buena. Desde que Israel estaba enterada y se ha dejado sorprender para después tomar acciones que interesan más que a Israel, a otras potencias más importantes, que estando ausente la inteligencia en el Mossad, dado el follón que tienen gubernamental en Israel, se había descuidado un tanto esa atención a su amenaza permanente, pero que Egipto, que era uno de los países árabes que estaba abriendo puertas con Israel, pues había avisado hace ya varios meses de que se estaba planeando algo parecido a lo que ha sucedido. Por otro lado, hay otros analistas extranjeros que, además de pensar que Irán está detrás de todo esto para hacerse con el control de toda la zona, dado ese movimiento que ha habido de varios países árabes, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, hacia Israel, junto con Marruecos y también Egipto, pues ante esa situación de acercamiento de los árabes hacia Israel, pues que Irán, como potencia mayor restante en la zona, pues ha utilizado a Hamas para organizar esto. Yo no sé, de todas las versiones que hay una hasta que ha sido Putin el interesado. La prueba es que esto puede influir en el conflicto que hay en Ucrania de distintas maneras, desde las bélicas y capacidad y potencial de armamento, que tendrán ahora que pensarse en dividirse ese apoyo de Estados Unidos a unos o a otros. También tenemos el problema de que hay distintas opiniones en la Unión Europea de cómo catalogar esta situación y de parte de quién ponerse. En fin, que todo esto lleva consigo una aceleración de ese movimiento que no sabemos a dónde vamos a llegar en el globo general. Nada más. Muchísimas gracias, mi teniente general. Se habían planteado en el interín, antes de empezar esta segunda parte, temas de estrategia y también temas de futurible. Mi general Cifuentes, a ese respecto, ¿nos puede orientar, por favor? Bueno, yo quería comentar algo de la Sí, ejecución. Yo creo que íbamos a hablar, de la ejecución, precisamente. porque como militares, pues la verdad es que yo he apreciado cosas pues muy interesantes, por desgracia, y sin que quiera suponer que esto pues me parece bien, ¿no? Ha sido una gran desgracia, pero militarmente sí que ha sido sorprendente cómo han coordinado acciones. Se veían perfectamente en cuestión de horario, de tiempos, en qué momento, la selección mismo del día que hemos comentado antes en el Sabbat del sábado, el lanzamiento de cohetes para saturar defensas y para obligar a desplazamiento de fuerzas y de medios civiles en apoyo a la destrucción que provocaban estos cohetes, empleo de medios no detectables, motocicletas, paracaídas, paramotores, lanzas rápidas, medios muy ligeros. El acceso a zonas de control bajo control israelí con la ruptura de las barreras fortificadas, que lo ha comentado antes el coronel, utilizando explosivos y excavadoras para atravesar la valla y de medios aéreos ligeros para salvar los obstáculos. Los despliegues, se han visto algunas imágenes de despliegue con características militares, el personal desplegado correctamente, las motocicletas, quién va armado, quién no, el paramotor, el mismo paramotor que con la ametralladora, con un sistema de ametralladora delante para hacer fuego. O sea, está claro que hay una preparación militar, una preparación militar detallada. Luego el asesinato y secuestro indiscriminado y seguramente el empleo de los secuestrados como escudos humanos y la amenaza de la vuelta al terror si los ejecutan, ¿no? Al final el resultado
que sepamos en estos 4 días de combate, yo tengo apuntados y he leído en prensa 5.000 cohetes lanzados, 900 fallecidos israelíes con 2.000 heridos, unos 680 fallecidos palestinos y los secuestros indiscriminados de hombres, ancianos, mujeres, niños, militares. Se habla en total de unos 100 secuestrados, 35 militares, y es verdad que el general jefe de las Fuerzas Armadas en la Franja de Gaza es uno de los secuestrados. Y luego podemos hablar de la respuesta de Israel, si os parece. Quiero insistir. Adelante. Quiero insistir un poco, que lo he dicho antes y no sé si ha quedado de pasada solo. Hay imágenes procedentes de Irán en el que Al-Qur, esa unidad especialista o especial del ejército iraní, está instruyendo prácticamente, se ven imágenes de instrucción que prácticamente es como si hubiera sido imágenes del asalto del otro día. Es decir, que había una preparación militar a Hamás, precisamente por el ejército, las unidades más especiales del ejército iraní. Nada más. Muchísimas gracias. Cedo la palabra rápidamente al general Fontela. Adelante, mi general. Yo, pues, un apunte que se ha escapado de la sorpresa es que en la época de la OLP y de Al-Fatah, los israelíes tenían más espías dentro de esas organizaciones que guerrillero había. Porque sin embargo, ya Hezbollah y también ahora Hamás, esa información, esas filtraciones la han conseguido controlar. Ahora no hay filtraciones como antes. Esa información que tenía de los israelíes, de gente palestina que daba información, la han cortado hacía tiempo de raíz, de tal forma que, lógicamente, con disciplina y con medidas disciplinarias muy fuertes contra los de una gente y contra sus familiares, pero han conseguido mantener el secreto y que no haya filtraciones dentro del pueblo palestino ni dentro de su organización paramilitar o militar o como se quiera llamar. Nada más. Pues como cosa curiosa, por si no se sabe, Hamás es hijo de Israel. Israel creó Hamás para luchar precisamente contra la OLP y contra Al-Fatah, que eran los terroristas de aquel momento. Creó Hamás, o impulsó, más que crear, impulsó ese movimiento de Hamás que llegó a ser elegido democráticamente en Gaza como gobierno, precisamente para eso. Es posible que ahí también tenga eso que dice el general Fontela ahora, esa confianza o esas enseñanzas procedentes también de quien fue su paternidad. Importantes datos, queridos oyentes, como ven, aquí información de primerísimo nivel. Yo creo que es realmente este programa el mejor que ha habido desde los medios de comunicación en España, porque además por personas, por profesionales de que saben de lo que hablan. No es una tertulia a lo Telecinco sobre esta cuestión. Don Fernando Platón, que no interviene en esta segunda parte. Adelante, don Fernando. Pues sí, complementando un poco lo que se ha dicho. ¿Por qué Hezbollah no actúa en el norte? Ya se ha hablado de que un poco ellos son chiíes y los otros suníes. Pero es que además ese carácter de chiíes ha supuesto para Hezbollah que ha tenido una gran intervención en la guerra de Siria. De hecho, cuando más amenazado estaba el régimen de Bashar al-Assad en Siria, quien lo salvó en gran medida fueron las tropas de Hezbollah, y que fueron más las tropas de choque que se enfrentaron y bien entrenadas. Y eso le ha supuesto una carga muy fuerte, una pérdida de los guerrilleros experimentados, la cual pues todavía estará reponiendo. Por eso Hezbollah, pues la actuación que ha hecho hasta ahora ha sido simbólica. No tiene tampoco mucho que ganar en apoyar a Hamas, que en el fondo es una organización a la que solo le une, digamos, su enemistad con Israel, y está todavía lamiéndose las heridas.
En cuanto a la actuación de las tropas, sí que había reservas judías. De hecho, las tropas de primera línea, pues es lo normal, meramente tropas de vigilancia. Como ya he dicho antes, pocas tropas que había en el sur estaban más sobre todo en segunda línea. ¿Cuál es el problema que ha habido en esta incursión? Que a la hora de actuar es muy difícil actuar en una ciudad donde además hay civiles, porque cuando vas allí como una unidad militar, tienes mezclados los civiles, los terroristas, hacia dónde disparas, necesitas un poco evacuar. No es una actuación fácil la que digamos, obliga a hacer y además los de Hamas, como ya se ha dicho, muy preparados, muy planificados, se desperdigaron por muchos sitios. Había que atender a la vez muchas zonas y eso hacía también una dispersión de fuerzas. De todos modos, un poco del éxito de esa respuesta del ejército judío, se puede un poco decir el que, pues parece que el número de bajas de los milicianos ha sido de 1.500, más que incluso que los civiles que han matado. O sea, ha sido una respuesta muy dura. También no solo del ejército, en los kibutz hay gente armada y que participa en la defensa y que, digamos, ha luchado también y muchos kibutz han impedido las matanzas. En cuanto a entrar en Gaza, tengo la certeza absoluta de que van a entrar. Y que van a entrar, además, partiendo Gaza. Gaza no es todo urbano, por mucho sea la densidad de población. Hay las grandes ciudades, Rafah, que es la frontera con Israel, Han Yunis, hay otra serie de campamentos y luego la gran ciudad de Gaza pegando a Israel. Y en medio de esos sitios hay zonas de campo. Se puede ver en Google Maps, pero en Google Earth perfectamente, cómo hay zonas en que puedes ir por campo desde la frontera con Israel hasta el mar. Y eso te permite ir aislando, bloqueando más digamos, al enemigo y después ir pudiendo atacarle, aislándole donde sea más débil. Creo que tengo claro que van a entrar en Gaza. Y bueno, cedo la palabra ya a mis compañeros. Muchísimas gracias. El teniente general ha pedido la palabra. Adelante, mi teniente general. No, quería decir ya pasando a lo que orientaba el general Cifuentes de las consecuencias y el futuro inmediato, pues hay que tener en cuenta ahora mismo los posicionamientos de los distintos países, las distintas potencias ante el conflicto que se ha organizado en Gaza, pero que claro, no se queda circunscrito a Gaza ni mucho menos. En Gaza ha habido, como pasó en el 2, hay un escenario, pero el objetivo va mucho más lejos. Desde mi punto de vista, hay ahí una llamada encabezando Irán, las necesidades de imponerse, dado esas iniciales relaciones entre Israel y algunos países árabes, tanto de la zona como de fuera de la zona, pues Irán, en su potencial, pues ha empezado a hacer llamadas y de forma que ha llamado hasta los chiitas del sur de Irak, que como chiitas pues están más cerca, acordémonos que estaban enfrentados a Saddam Hussein, que era sunita. O sea que todo eso está influyendo mucho y desde mi punto de vista la entrada de Israel en Gaza o a resolver de una forma brusca y rotunda en la situación actual, está buscando, por un lado, un posicionamiento universal hacia un lado o hacia otro. Y hemos visto ya como Rusia, como Turquía está entre Pinto y Valdemoro, pero vamos, aproximándose más a los palestinos, como los países de marcha comunista, como nuestros hermanos de Venezuela, etcétera, etcétera, están de ese lado, y no digamos en España, en la rama más izquierdosa del gobierno,
ya se ha manifestado abiertamente, olvidándose de que hay un gobierno, que no es dos gobiernos lo que hay aquí, y el gobierno tenía que tener un posicionamiento único en voz de su presidente, como es lógico. Muy bien. Y aquí estamos viendo que esto es un gobierno de una nación, y así todo. Dejo paso a más hablar. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer un experimento, digamos, dado que una experiencia especial en el programa. Vamos a despedirnos de nuestros oyentes de la radio, en el sentido de que ya hemos cumplido el tiempo, pero vamos a seguir emitiendo para lo que es el programa en el canal YouTube, porque merece la pena. El debate está muy candente, hay muchos temas que tratar, por lo tanto nos despedimos de nuestros oyentes en Informa Radio y continuamos para los de mi canal YouTube y también para los de la cuenta en Twitter. Me parece muy buenas tardes a todos y que continúen con nosotros la semana que viene y si quieren continuar el programa en mi canal YouTube. Creo que don Fernando quería hablar, que sean por favor a partir de ahora intervenciones breves y ya pinceladas y flashes más importantes, ¿no? Para ir, no concluyendo, pero ya ir, digamos, generando ese gran debate de la cuestión que se plantea. Adelante, don Fernando. Un tema muy rápido que se me olvidó comentar. Jamás puede haber hecho esta operación luchando por su supervivencia. ¿Por qué? El tema del pacto de Abraham y que de muchos de los países árabes están reconociendo a Israel y ahora se hablaba que lo reconociera Arabia Saudí. Claro, si el mundo suní reconoce a Israel, jamás queda solo. Totalmente, sin relevancia y sobre todo sin fuentes de apoyo y de suministro. Por eso, digamos, aun siendo suní, ha buscado el apoyo de los chiitas, a los que también le interesa, digamos, que Arabia Saudí, sobre todo, no reconozca a Israel y que el tema de conflicto con Israel siga vivo. O sea que eso puede explicar un poco la razón de un ataque tan brutal que busque a su vez una respuesta brutal que haga que los árabes tengan que separarse de Israel. Y cedo la palabra. Don mi coronel Collins, ¿quiere intervenir? Adelante, mi coronel. Únicamente decir que creo que no se ha tocado que los norteamericanos están respaldando absolutamente a los hebreos y han desplazado el portaaviones Gerald Ford, me imagino que con la flotilla de acompañamiento que llevan los portaaviones, a las proximidades de la zona de operaciones, de la zona en conflicto. Con lo cual han demostrado palpablemente que no van a dejar abandonados a los hebreos de ningún modo. Y yo creo que ese respaldo de los Estados Unidos pues es muy importante para los judíos y que va a representar pues una inyección de confianza en sí mismos. Este es el tema que quería aportar. Por si no lo habíais oído, a la postura de Estados Unidos se han unido inmediatamente esta mañana Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia, de una forma abierta y pública. Están totalmente unidos a Estados Unidos en su postura en relación con el conflicto. Muchísimas gracias. Comentaba el general Cifuentes el tema de me parece haber percibido el tema de la reacción, la evaluación sobre la reacción de Israel, ¿no? Sí, yo creo que podemos ya entrar en el tema de qué va a ocurrir, ¿no? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Ya el general ha comentado algo y con el Collins. Yo he visto en la respuesta de Israel, primero han declarado el estado de guerra y luego se han empeñado en restablecer la seguridad. Para ello, eliminar a los terroristas que queden en su territorio, lo primero, y asegurar la frontera a continuación. Luego ha movilizado reservistas, 300.000 se habla. Bloqueo de la franja, para que no entren o no puedan entrar o salir de allá. Ataques selectivos a instalaciones de Hamás.
localizar y recuperar a los rehenes, fundamental. Han puesto en marcha también y ejecutada la operación Espada de Hierro, que ya tenían planeada, es con medios aéreos, se han alcanzado 400 objetivos, donde se tiene información de que se refugian los terroristas de Hamás, incluyen túneles, edificios y otras infraestructuras. Y luego está el planeamiento de acciones posteriores. Ahí es donde no sabemos qué va a ocurrir. Yo me inclino más por la teoría que ha comentado el general Fontela, de que Israel va a medir muy mucho sus acciones para no romper precisamente con esa aproximación a los países árabes y no enfrentarse ahora de nuevo contra todos ellos. O sea que pudiera ser que entre en la franja de Gaza, como dice don Fernando, pero que lo va a medir muy mucho. Y luego, en cuanto a las relaciones en el mundo que ha comentado el teniente general, efectivamente, las Naciones Unidas, Occidente, en general, ¿no?, calificado a Hamás de organización terrorista. Joe Biden, efectivamente, da su apoyo, el apoyo de Estados Unidos a su aliado Israel, un apoyo sólido e inquebrantable. La Unión Europea se condena inequívocamente el ataque llevado a cabo por esos terroristas. Rusia ha pedido un alto al fuego inmediato. Y bueno, por supuesto en Irán han expresado su orgullo del ataque de Hamás y lo han calificado de operación extraordinariamente orgullosa. Arabia Saudita pide un cese inmediato de la escalada entre las dos partes, que se proteja a los civiles. Y luego el presidente turco, Erdogan, a que apoya firmemente la causa palestina, ha instado a ambas partes a mantenerse alejadas de medidas impulsivas que aumenten las tensiones. Así que conflicto de evolución imprevisible que habrá que seguir de cerca y tomar buena nota de lo que está ocurriendo para los planes de defensa de España de sus plazas de Ceuta y Melilla, en mi opinión. Muchísimas gracias, mi general. El teniente general, adelante. No, ampliando lo que acaba de decir el general. Se ha bloqueado la imagen. Fuentes. Sí, adelante. Se bloquea su imagen y no se le oye. No sé si corta a lo mejor el vídeo y tendrá así más tráfico para oír el audio, mi teniente general. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y solamente vamos a ver. No, a ver. Estaba diciendo, ¿me oyes? Sí. Decía que estaba en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos ha propuesto que se firmara una resolución en apoyo a Israel y ha contado con el veto de Rusia, por si no lo sabéis. Desde luego mi general, el contexto geopolítico es fundamental. Y ahí hay una guerra, que es la guerra de Ucrania, que habrá que saber cómo se ve afectada, porque ya ha dicho Estados Unidos que va a dar armas a Israel y tienen los arsenales pues bastante vacíos y Ucrania ya, el Congreso no va a renovar de momento la ayuda económica a la guerra de Ucrania. Por lo tanto, se abre un segundo frente que desde luego va a influir. Me levantaba la mano el coronel Collins. Adelante, mi coronel. No, iba a decir justamente lo que acabas de decir, okay. Que al que no le conviene nada esto es a Zelensky y a Ucrania, porque Estados Unidos va a priorizar la ayuda a Israel sobre la ayuda a Ucrania. Por supuesto. Es previsible. Sí. A ver, el general Fontela, con sus sabios juicios al respecto, que lo requiere la audiencia. Ya queda poco que decir. Hombre, lógicamente, si Israel apoya a Ucrania, no querrá que Rusia apoye a Israel. Sería un oxímoron. Y segundo, que aquí también Irán puede sacar tajada con armamento nuclear. Es el momento de acelerar la carrera para conseguir arma nuclear, que ya está a punto de conseguirla. En este rifirrafe puede aprovechar la ocasión geopolítica para terminar de construir su bomba nuclear. Muchísimas gracias, mi general. En ese sentido es importante recordar que Rusia es un territorio vastísimo y tiene una amplia población musulmana en su interior. Están los famosos que lucharon en Ucrania, ¿cómo se llaman? Los chechenos. Los chechenos, en fin. Y luego también tiene una minoría judía también muy importante. O sea, que realmente son países en los cuales, pero sí que es cierto que por la posición de Rusia en la pacificación de Siria, que fue fundamental, es un actor geopolítico fundamental en la zona.
y las relaciones con Israel no han sido especialmente buenas. Por eso que ha dicho el general de que Israel ha armado a Ucrania, como también arma a Marruecos, porque realmente como también Marruecos ha reconocido a Israel y ahora creo que va a haber prospecciones petrolíferas con una empresa que es israelita. En ese sentido, también España se ve arrastrada. Simplemente quería poner sobre la mesa, y cedo la palabra rápidamente, ¿cuál era la posición de España en el año 73, cuando la batalla del Yom Kippur? España tenía una posición de neutralidad, no reconocía el Estado de Israel hasta que no fuera reconocida por una nación árabe. Eso pasó tras esa guerra y ya en época de Adolfo Suárez, que mantuvo esa política de neutralidad. Nosotros, que tenemos una comunidad sefardita muy española y ahí muy presente, también tenemos relaciones históricas muy buenas con los países árabes, por lo menos en aquella época. De hecho, la crisis del petróleo del año 73 no nos afectó porque nos suministraban petróleo en condiciones muy ventajosas, en concreto, sobre todo desde Irak. Es decir, España, no sé qué posición vamos a tener, pero bueno, más nos valdría fijarnos en esos precedentes por si nos conviene, más que nada, porque nosotros somos un punto de encuentro y hay que reconocerlo así históricamente, la comunidad judía y la comunidad árabe. En España han tenido gran importancia. Adelante, mi teniente general. No, dentro de todas estas consecuencias que se están dando vueltas de qué va a poder suceder ante una escalada en el medio, recordar que la cantidad de millones de árabes que tenemos y musulmanes, la cantidad de musulmanes que tenemos. No le he dado café. ¿Me oís? Sí. Le oímos, mi teniente general. No, estoy diciendo la cantidad de musulmanes que tenemos en Europa, de los cuales están detectados muchos yihadistas, que cualquier tropiezo de sus compañeros palestinos pueden originar una reacción que pueda poner en peligro muchas de las cosas que tenemos aquí en Occidente europeo. Así que eso es un peligro que también supongo yo que las autoridades tendrán que tener en cuenta para que no nos sorprendan con otra inundación. Ciertamente. Miren, quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Este es un programa especial y va a ser un programa de referencia, casi de culto entre el mundo cívico-militar, porque no se ha hablado de esta materia en ningún programa de televisión. Les pediría en estos 5 minutos que cada uno de ustedes haga un resumen de un poquito menos de un minuto, para luego poder hacer un cierre. Que lo cierre, por supuesto, nuestro teniente general, y le cedo la palabra al general Cifuentes. Un minutito de resumen, por favor. Bueno, yo ya he hablado mucho, Guillermo, y la verdad es que, bueno, momento desgraciado, a España no le viene bien tampoco que esta inestabilidad se produzca en los alrededores de Europa, siempre alrededor de Europa, siempre presionando a Europa con esta inmigración ilegal que tenemos, el trato de seres humanos que los empujan hacia Europa. Este conflicto ahora pues no nos viene nada bien, siendo el último país que está saliendo de la crisis después del COVID, ¿no? Y encima pues con estas diferencias que existen en nuestro gobierno, que se manifiestan en este conflicto y se manifestaron en el no apoyo a los saharauis cuando cambió la política exterior de nuestro gobierno. Entonces, bueno, mal momento para que ocurra esto, mal momento y una desgracia para el pueblo de Israel, seguramente será una desgracia para el pueblo palestino a continuación, y otra vez la rueda en ese territorio tan castigado pues continuará. Confiemos en que se encuentre ahora la forma de controlar un grupo terrorista sin que afecte a las personas que nada tienen que ver con él, ¿no? Y muy pendientes de lo que ocurra, las relaciones y cómo vaya evolucionando el conflicto, desde luego. Muchísimas gracias, mi general. Mi general Fontella, un breve comentario, por favor. Pues yo creo que este conflicto no le viene bien a España, como a España nunca le viene nada bien, porque siempre vamos con el pie cambiado. Como dijo, ¿verdad que fue Séneca, que el que no sabe el rumbo que lleva, nunca llegará a buen puerto. Luego ese es nuestro problema, siempre nos va a pillar con el pie cambiado, pues no tenemos ni política exterior, ni económica, ni nada de nada, vamos siempre según el viento que en su momento sople. Muchísimas gracias, mi general. Mi coronel Collis, por favor, un comentario breve. Pienso que la consolidación del Estado de Israel en Oriente Medio conviene a todo el mundo occidental y a España como perteneciente a él, y a mí me gustaría que
este proceso político iniciado en los acuerdos de Abraham que fuera adelante y que los países árabes, especialmente los de la zona, como Arabia Saudita, que es el de mayor peso específico, Egipto y tal, pues fueran consintiendo al menos la existencia del Estado de Israel y restándoles poco a poco apoyo a los palestinos extremistas. Por otra parte, yo creo que de alguna forma habría que mejorar la suerte de los palestinos y que la consolidación del Estado de Israel pasa indudablemente porque haya una mejor suerte para los palestinos que la que han tenido hasta ahora. Muchísimas gracias, mi coronel. Rápidamente, don Fernando, un comentario breve, que nos queda apenas un minuto. Sí, pues muy rápido. Lamentablemente, otra guerra más, que la mejor lección que se puede sacar es que no vale con desear la paz simplemente. Hay que estar también preparado para la guerra porque no sabes lo que puede surgir. Y como toda guerra, con muchos perdedores, Israel, todos los muertos que ha tenido, se involucra en una guerra larga y va a tener seguramente retrocesos en todos esos procesos de paz. Los palestinos, que ya han tenido más muertes que los israelíes y van a tener más destrucción en su territorio. Y Ucrania, que se ve con otro foco más de conflicto y donde entra, digamos, en un conflicto por medios. Muchísimas gracias, don Fernando. Mi general, nos quedan medio minutito. Medio minuto. Nos pilla una crisis que viene en todos los aspectos, desde la económica a la militar, pasando por la diplomacia, en el peor momento que tiene España, desde el punto de vista del gobierno. Y sobre los derechos de palestinos israelíes, recordar lo que le dijo el Qué pena no. representante en la ONU de Israel al palestino. Se lo había quitado un palestino, a lo cual el palestino dijo que ellos no estaban allí. Muchísimas gracias. Estamos fuera de tiempo. Muchas gracias por su atención y seguiremos la semana que viene hablando de este